19, 11. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Había cierto hombre rico que vestía de púrpura, lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormento vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de esto, hay un gran abismo, puesto que nosotros y vosotros, entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él le dijo: no, Padre, si alguno va de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadiría si alguno se levanta de entre los muertos. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Tuya, Señora, que iremos, tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Tuya, Señora, que iremos, tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pues, como habíamos ya anticipado un poco al principio, vemos que hay una diferencia entre buscar las riquezas en el cielo, que tratar de aferrarse a las riquezas o amar el dinero, como diría ya Lucas, Jesús según Lucas, el Evangelio que leí. Y entonces pues vemos como también en la primera lectura del día de hoy está el profeta Amós. Aquellos que se sentían seguros, se sentían aferrados en el poder,
y dice que había banquetes y tomaban vino y no se daban cuenta de que venía para ellos juicio de Dios. Y mientras ellos estaban en sus banquetes, el pueblo por acá sufriendo, ¿verdad? Y de ahí vienen esas palabras, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que quiere Dios de nosotros, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios. Y otras palabras de los profetas que también les mencionaba: busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás os vendrá por añadidura. Pero ellos no se daban cuenta y querían, como ya estaban en el poder y tenían recursos, tenían bienes, estaban acomodados, pues vivían en una falsedad, una falsa seguridad y en una falsa felicidad también. Y lo que sabemos en la historia fue que el profeta Amós realmente estaba proclamándole palabras de Dios, ellos no quisieron escucharlo y luego vino el segundo cautiverio y se lo llevaron entonces cautiverio, ¿verdad? Estuvo el cautiverio asirio, el cautiverio babilonio y el cautiverio persa, ¿verdad? Y entonces realmente esas personas que estaban en situaciones de pudientes o gobierno fueron los primeros que se llevaron cautivos, ¿verdad?, a la tierra cuando llegó ese cautiverio a Israel. Entonces, en vez de estar haciendo lo que tenían que hacer, pues se dedicaron a disfrutar de sus falsas seguridades y llegó la hora en que el juicio llegó para ellos, ¿verdad? Se durmieron en los laureles, como dicen por ahí, ¿verdad? Dicen por ahí en el pueblo. Pues el Salmo entonces nos está recordando constantemente: el Señor hace justicia a los agraviados. Es el verso del día. Da pan a los hambrientos y liberta a los cautivos. También los profetas y también la ley del Señor, la ley de Moisés, constantemente le estaba diciendo: mire, acuérdese de la viuda, acuérdese del huérfano, acuérdese de los extranjeros, mira, atiende al pobre, comparte tu pan con el hambriento, ¿verdad? Todo eso estaba en la ley y también en los profetas, ¿verdad? Y tenemos aquí al Señor, pues, que el mismo que hace justicia a esos agraviados, que da pan a los hambrientos y a los cautivos. Y ya nos vamos acercando, dice: wow, pero entonces Lázaro pasó mucho, pero luego lo tenemos junto a Abraham en el cielo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿habrá que esperar eso de esa manera? ¿Le tendremos que decir a los pobres hoy: pues mira, no te preocupes porque para ti va a estar el cielo? Ay, están pasando hambre, bendito, pero mira, hay una bienaventuranza, dice que Dios te saciará con pan y todas esas cosas. No, es desde ahora que lo que tenemos lo compartimos con el que esté más necesitado de entre nosotros, ¿verdad? Y ahora, el que esté más agraviado, es necesario ayudarle, ¿verdad? Ahora, tener ese espíritu de Dios que ya está proclamado en la palabra de Dios. Y no querer acaparar y mantenerlo, esto es mío, y yo hago como yo me lo subé, y yo lo hago lo que me dé la gana con él, ¿no? Mirar al prójimo en su necesidad, abrir tu corazón a esa palabra, a esa voluntad de Dios, que es un Dios de misericordia, de compasión, de paz, ¿no? Y que busca, ¿verdad?, estar allí con el que necesita. Yo creo que con eso podemos resumir, pero vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? Vimos como la semana pasada y el día de hoy, ya Jesús también va hablando contra ese amor o ese apego al dinero y a la riqueza. Y lo compara con, incluso aunque no menciona la palabra, pero es prácticamente una idolatría, cuando él mismo dice: no pueden servir a dos dioses, ¿verdad? Al dinero o a la riqueza o a Dios, ¿verdad? Vemos como ningún siervo, para decirlo literalmente, en lo que dice Lucas 16:13, ponía a Jesús diciendo esto, ¿verdad? Ningún siervo puede servir a dos señores,
porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es para decirlo más correctamente y literalmente como está escrito. La parábola de Lázaro y rico sigue siendo proclamada ahí, en esa parábola. Esa dinámica de crítica adversarial, censuradora y destructiva que tenían los fariseos contra Jesús. Hemos oído hablar muchas veces en distintas oportunidades que hemos tenido, ¿verdad? De cómo eran los fariseos, ¿verdad? Ellos tienen una situación de adversidad contra Jesús, tratando de criticar de que él fuera un maestro o que fuera un profeta, porque mira, recibe y come con los pecadores, así que eso no puede ser un maestro, ese no puede ser un profeta para él, ¿verdad? Más sin embargo Jesús le dice, pues mira, a ellos es que Dios me ha mandado, ¿verdad? A estos agraviados, estos necesitados, estos hambrientos, estos enfermos, estos que están angustiados, estos que están desplazados, a ellos es que Dios me ha enviado, ¿verdad? Y ustedes que se creen que ya tienen el cielo gano, pues están equivocados, ¿verdad? Porque ustedes no se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios, porque creen que se han ganado ya el favor de Dios, y eso es un problema de parte de los fariseos, ¿verdad? Ellos presumían ser un grupo, le decían los separados. En el día de hoy le dirían los exclusivos, ¿verdad? Yo a veces he mencionado la palabra que aquí se usa, ¿verdad? Pero no es contra nadie de Guaynabo, pero últimamente se usa, ¿verdad? Los guaynabitos, ¿verdad? Me imagino que los que viven en Garden Hills y ¿verdad? Esos lugares, ay Dios mío, pobre, ahí debe vivir gente buena, ¿sabes? ¿No? Pero es como ¿verdad? Eso es lo que se menciona, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Bueno, para no decir guaynabito, pues los riquitos, ¿verdad? Los riquitos, ¿verdad? Que se apegan a ese dinero y miran por encima del hombro a los demás, ¿verdad? Esas cosas. Pues así pasaba, ¿verdad? Ellos se esmeran imponiéndose con sus rigurosos y rígidos preceptos y reglas y piedades religiosas, ¿verdad? Ellos hacían, ya he dicho, que ellos hacían muchas piedades religiosas, pero les faltaba la misericordia, le faltaba compartir todo lo que Dios le había dado en la palabra con el que necesitaba, con el que estaba en situación de desesperanza, ¿verdad? Y por eso, y Jesús se dedica precisamente a perdonar y a sanar la gente. Eso no lo estaban haciendo ellos y se resistían a reconocer a Jesús mientras lo hacían, ¿verdad? Ellos creían que tenían el cielo gano, ya lo dije, ¿verdad? O se creían los santitos. Y hoy día todavía nos pasa a veces. Que pensamos, bueno, yo estoy en la iglesia, yo estoy comprometido con Dios, yo que sé lo que, allá tú. No que allá tú. Si es bueno para ti, invítalo a él también. No pienses que él está perdido necesariamente, porque a veces tú estando con Dios tienes que reconocer que te separas de Dios, ¿verdad? Y que necesitas pedirle todavía perdón a Dios y que necesitas todavía de Dios, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues nosotros vivimos como bien nos menciona, ¿verdad? Lutero, ¿verdad? Que él también sacado de Pablo, ¿verdad? Pablo está en esa diatriba, lo bueno que yo quiero hacer, eso no hago. Y Pablo también reconoce que también está en esa lucha contra el pecado. Y nosotros hablamos de somos justificados por la fe, por la gracia de Dios en Cristo, ¿verdad? Más sin embargo, todavía estamos en lucha contra el pecado. Y por eso decimos que somos pecadores y al mismo tiempo santos por la acción de Dios en Cristo y el Espíritu Santo. Así que nosotros vivimos en esa tensión. Pero para los fariseos, ellos ya tenían el cielo gano. Y el problema más grande que no se nos dice en el día de hoy, ¿verdad? Es que también ellos les gustaba ese amor al dinero o la riqueza, o pululearse entre los cojitos o los ricos, ¿verdad?
Así que ellos también estaban en esto, y eso contrasta con buscar los tesoros del cielo. Acumular, ambicionar, amar las riquezas materiales, termina siendo una falsa seguridad, una falsa felicidad, una comodidades o placeres engañosos en la tierra, como les pasó allá en Amós a los del reino del norte, ¿verdad? ¿Cuántos millones de personas en el mundo, pregunto, ¿verdad?, han venido siendo vapuleadas por las crisis económicas? Y esas crisis económicas, corrupciones a veces gubernamentales en los países o acaparamientos de unos pocos contra una multitud que se queda desplazada, ¿verdad?, pues causa pobreza, ¿verdad? ¿Cuántos millones de personas están siendo víctimas de controles de esos grandes intereses o de esos grandes emporios industriales o de esas grandes empresas que controlan los mercados, que echan para un lado los pequeños y medianos comerciantes? Entonces ellos se meten ahí a controlar y todo el mundo va ahí porque es lo que queda, ¿verdad? Hay sistemas hegemónicos extremos tales como los llamados neocapitalistas, ¿verdad?, los oligopolios de empresas billonarias que controlan o hegemonías totalitarias de controles de mercado, de las bolsas de valores, de los corredores de seguros que se hacen millonarios, ¿verdad? Esas agencias, ¿verdad? Servicios Coinonía, que es una de las lecturas que estuve leyendo para el día de hoy, nos hace un comentario y nos da un dato de más moderno. Este dato no es actualizado el día de hoy, es de 2016, si no me equivoco, pero no está muy lejos atrás, ¿verdad? Y nos dice que el informe del Banco Mundial nos señala que más de 1.000 millones viven por debajo del umbral absoluto de pobreza. 1.000 millones en el mundo, más de 1.000 millones en el mundo, están bajo el umbral de pobreza. Es decir, solo disponen de $1 por día. Imagínense si podemos vivir con $1 al día. ¿Quién podrá? No digo nosotros, yo creo que podrá vivir con $1 al día. ¿A qué nos da $1 al día? 1.000 millones, y lo está diciendo, lo vuelvo a repetir, el Banco Mundial. Son la gente que sabe. La mayor parte de esos pobres se encuentran en el sur de Asia y África Negra. Nosotros conocemos los de esta zona. Haití, por ejemplo, que es uno de los países, o uno de los países más pobres en todo el mundo, que está allá al lado de nosotros. Exacto, y todos los otros pobres que hay en nuestro hemisferio. ¿Y cómo se tratan? Cuando tratan de buscar una mejor vida y tratan de emigrar a otros lugares. ¿Cómo tratan a los emigrantes a veces? Y uno dice, wow, esto es lo que está hablando el Evangelio de hoy, que vamos a buscar riquezas del cielo que nos llaman a empezar desde aquí, desde ahora, a compartir todo lo que tenemos con los más necesitados, acordarnos de la ayuda del huérfano, del pobre, del hambriento, del sediento, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Servicios Coinonía también nos comenta que existen 385 personas o familias en el mundo que juntas, esas 385 familias o personas en el mundo juntas, poseen una riqueza mayor que las 2.500 millones de personas más pobres del mundo. O sea, que el 45% de la población mundial, 385 personas o familias juntas, poseen mayor riqueza que 2.500 millones de personas más pobres del mundo. ¡Wow! ¡Qué desproporción!
qué desproporción. O sea, ay, Dios mío, es que me recuerdo una imagen de un corrupto que vivía allá en Ucrania, ¿verdad? Y que se le invadieron la casa, y cuando se metieron a la casa tenía un inodoro de oro. Y se vio en las noticias, y yo digo, wow, un inodoro, perdón que lo diga, pero es que esto es el colmo, dice, gastar oro para hacer un inodoro, y se vio, porque se veía en el lente de la cámara, ¿verdad? Y un montón de otras cosas más, ¿sí? ¡Wow! Dice, ¿cuántos pudieron haberse alimentado con lo que valía, ¿verdad? ¡Wow! Pero esa es la realidad, ese es un dato real. El 1% más rico de la población del mundo supera su propio récord patrimonial. Estaba 49% de las riquezas en el mundo. El 1% tiene el 49% de las riquezas en el mundo. O sea, los 99 otros son lo que tienen, lo que sobra. Ese es el Banco Mundial. Datos del Banco Mundial traídos por Servicio Económico. Por eso Pablo también le dice a Timoteo, mira, empieza diciéndole, mira, ninguno tenga en poco tu juventud. A Timoteo le dice Pablo, ejerce con autoridad, predica la palabra, y hasta los manda a regañar, ¿verdad? Ahora, pero también le dice, cuídate de ti mismo y de tu doctrina, ¿verdad? Le dice a Timoteo, tú vas a ser el líder, tú vas a mandar con autoridad, y tú con la palabra de Dios. Esa autoridad viene también de la palabra de Dios, de la unción que se hizo, ¿verdad? A ti, para confirmar tu llamado, ¿verdad? Pero dice, cuídate de ti mismo y de tu doctrina. Y aquí también, en este capítulo 6, le está haciendo unas advertencias. Le está hablando, ¿verdad? De que sea humilde, de que sea ejemplo entre los creyentes, de que sea cuidadoso, de que sea respetuoso, que sea gentil, tratando en las relaciones con los demás, ¿verdad? Timoteo también es advertido por Pablo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciaron algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Algo parecido a lo que le pasó aquí al rico de la parábola. Vamos ahí. Entonces vemos cómo también Timoteo, que tiene una posición de poder, cuidado, usa ese poder para servir a los demás. No para que tú seas el que mande y los demás tienen que obedecerte y punto. No. Usa el poder que tú tienes para servir a los demás. Y no te aproveches del poder. Aquí le está diciendo, ¿verdad? Mira, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que tú tienes poder, tienes acceso a los recursos de la comunidad de fe. Úsalos para bien, para provecho, para edificación, para ayudar a los demás. Es así como podemos notar que Pablo también le ayuda a Timoteo a usar su liderazgo sin tener pretensiones o sin ser prepotente, o apegos a ese liderato o a todo lo que tenga acceso a administrar. Así debemos también ser nosotros. Si tenemos algo, administrémoslo para servicio, para edificación, para ayudarnos unos a otros. El ministerio pastoral, los servicios, la dedicación deben ser para el bienestar de la vida de todos y para todos. Y así actuamos entonces en fidelidad para con Dios. Hay que ser piadoso, fiel, íntegro, equitativo con todos y para todos. Un líder fiel o cualquier otro creyente como tú y como yo en la iglesia debe buscar ser y hacer lo que es caritativo. Debe servir en Jesucristo, a quien se nos presenta en el rostro del pobre, del hambriento, del discriminado, del desventajado, del desvalido, como el Lázaro en la parábola del Evangelio.
Así como la piedad, la justicia y la caridad nos llaman a ser y querer hacer de ayuda, de auxilio, de acompañamiento, de atención. Ahora que hay, quizás en las casas de algunos de nosotros no haya pasado tanto, pero en las casas de otros puertorriqueños, aquí en la isla, ha pasado. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con los recursos nuestros? ¿Los podemos también disponer para compartir a los otros? Aunque nosotros tengamos nuestras necesidades, ¿podemos sacar algo para ayudar a aquel que lo ha perdido todo en su casa o que tiene alguna necesidad después de este huracán? Eso sería entonces algo que está relacionado al espíritu de esta carta en el día de hoy. Hoy estamos llamados a la piedad, a la justicia, a la caridad, a revertir y ayudar en resiliencia, a desarrollar esa resiliencia a todo que pase por algún desastre, o ya sea la guerra, las segregaciones, los prejuicios, las discriminaciones, o todo aquel que sea víctima de violencia o que sea desplazado, ¿verdad? Hay pues que, como decía Felipe Lozada, ver, juzgar y actuar asumiendo el ejemplo, el liderazgo de un servicio piadoso, justo, caritativo para con todos los prójimos marginados, oprimidos, maltratados, abusados, olvidados o abandonados. Hoy entonces encontramos millones de personas que, como Lázaro, se ven obligados a mendigar, puesto que para ellos no hay espacio en la mesa. Y dice que deseaba que cayeran, aunque sean las migajas, y con eso él se hubiera conformado de la mesa del agua. Por lo tanto, y por otro lado vemos el hombre rico, tenía lujos, tenía abundancia, tenía esplendidez de riquezas, pero ahora vive angustiado en sufrimiento, no supo utilizarlo para el bien y para ayuda a su prójimo, no supo usarlo en misericordia. Lázaro vivía en pobreza y miseria, considerado un don nadie, un desgraciado, un estorbo. Así a veces le decimos al que está alrededor nuestro. Ese está así porque ese quiere estar así. A veces no nos hemos juzgado, no nos hemos tocado bien de ver, juzgar, de actuar, para actuar mejor. Pero lo despachamos rápido. Ese debe ser un drogadicto, no, olvídate. O ese debe ser que no, olvídate. Mire, sea la persona que sea, siempre hay una necesidad. ¿Cómo le vas a ayudar? Ahí puede variar la cosa. Quizás tú no le des el peso, quizás tú no le des, pero dale una actuación con una bendición. O busca la manera de que estas situaciones no sigan ocurriendo y que haya un cambio social y que podamos nosotros atender esas situaciones antes de que ocurra. Empezar desde la niñez, ahí con nuestros niños, criándolos bien, educándolos en la palabra de Dios, compartiendo esos valores cristianos, ¿verdad? Y entonces, ahí entonces somos, ¿verdad?, unos entes de cambio y de paz y de justicia. Y tendremos entonces ese mundo que adelantaremos en esos propósitos del reino de Dios. Lázaro, el hombre rico, como la vida de todos nosotros, debe ser una de misericordia, desprendimiento, disposición de todo lo que Dios nos ha dado para con la riqueza espiritual de la justicia, la equidad, la solidaridad, el deseo del bien, la provisión, la ayuda para el bienestar, la salud y vida de nuestros prójimos. No hay que ser rico para ser misericordioso en nuestra respuesta para con los demás, para con Dios y para con los demás. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.